Amigas y amigos, estamos una vez más acá en Crónica Digital TV. Tenemos un invitado, un joven invitado, concejal de Cerro Navia. Primera mayoría cuando fue electo. Me refiero a David Urbina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, todo bien. Sí. Me decían que no te sacáis el gorrito. ¿Una cábala? Dicen que el distintivo partió en la primera campaña intentando construir un símbolo que pudiese ser reconocido ampliamente en la comuna y funcionó. No ha ido bien en las elecciones y la gente nos identifica mucho en el territorio, en las ferias, en los centros culturales de adulto mayor, en distintos puntos. Va a funcionar. Hay mucha gente que todavía se pregunta cuál es la función de un concejal. ¿Me puedes aclarar un poquito? Yo lo sé, pero hay mucha gente que todavía se pregunta ¿qué es lo que hace un concejal? Si nos vamos a lo legal, la función principal del concejal es fiscalizar la gestión del alcalde, así como un contrapeso, un organismo colegiado que a través de sus distintos componentes pide, no sé, por ejemplo podemos pedir una auditoría, que estamos en ejecución de una en Cerro Navia, por un déficit presupuestario, por ejemplo, ahí los concejales alerta, auditoría, y se vota y se contrata una auditoría. Se aprueba o se rechaza el presupuesto anual, se aprueba el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, se aprueba el plan de salud, y también algo súper importante que ha tenido harto énfasis en los últimos tiempos de desarrollo inmobiliario, el tema de los planes reguladores comunales. Entonces ahí los concejales pueden intervenir, pensar la comuna a partir de los organismos técnicos y decir, no sé, pues en esta zona vamos a ampliar el desarrollo, en esta otra zona vamos a limitar la altura, por ejemplo, para que no pase lo que pasó en Estación Central, con los edificios de 25 pisos. Y nosotros como en la comuna tenemos ya prontamente nuevas estaciones de metro, se está pensando ahí ya el plan regulador que se modificó para darle una altura más o menos de 10-12 pisos a los edificios alrededor. Y también como Cerro Navia es una comuna con escaso desarrollo industrial, se está pensando en la zona más poniente de la comuna, cercano al límite con Pudahuel, amarrar en el plan regulador comunal para que esa zona sea un polo de desarrollo industrial, de inversión privada, bodega, industria, servicios, bancos. En Cerro Navia no tenemos siquiera una empresa de encomienda, tenemos 2 o 3 cajeros en toda la comuna. ¿Cómo queda Cerro Navia con toda esta reforma con respecto a las platas que se distribuyen en los municipios? Mira, en esa misma línea, Cerro Navia cuando nace por allá por el 81, que se desprende de Barrancas, la dictadura subdivide la comuna de Las Barrancas entre Los Prados, Cerro Navia y Pudahuel, Cerro Navia queda como alejada de todo el terreno industrial. Entonces se piensa ya desde la dictadura militar como una comuna dormitorio, con escaso desarrollo privado. En Cerro Navia creo que existe una sola empresa que paga como más de 10 millones de patentes. Se llama Ferromat, que está cerca del cerro de Cerro Navia. Claro, y todas las empresas grandes quedaron en Pudahuel. Pudahuel tiene cientos. Imagínate. Entonces tiene su presupuesto municipal que es 3-4 veces Cerro Navia. Renca también, que está al lado, tiene un presupuesto municipal que excede a la comuna, también tiene industria. Cerro Navia quedó como castigada y pisoteada por los militares, dejándola hacia una comuna con escaso desarrollo de inversión privada. Cerro Navia en su presupuesto municipal, el presupuesto que se genera a partir de la misma comuna, patentes, permisos de circulación, multas, alcanza con suerte a ser 1/3 de su presupuesto municipal. 2/3 vienen de afuera. Por eso Cerro Navia, al igual que Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, es una de las comunas que se entiende más golpeada por cualquier intento de reforma que le quite recursos al Fondo Común Municipal, porque Cerro Navia se sostiene su alumbrado público, su regadío de parques, sus programas sociales, en base al Fondo Común Municipal, porque solita no se mantiene. Entonces, al ver esta reducción en las contribuciones de las comunas y cómo va a ser compensada a partir de impuestos generales de la nación, de inmediato se piensa que es una comuna que va a estar pagando la compensación de las comunas más ricas, porque lo que se va a dejar de percibir en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, al reemplazarse por impuestos generales, de inmediato nos dice, oye, los impuestos generales el 50% del IVA. Entonces la vecina que va a comprar el pan, que va a comprar la leche, que va a comprar el azúcar, su 19% se va a los impuestos generales y se va para compensar en parte lo que se pierde de compensaciones, de este gustito ideológico, a mi juicio, que se dio el ministro Quiroga en sacar las contribuciones a las primeras viviendas.
y no sé, esa plata de compensación no va directamente al Fondo Común Municipal como iba anteriormente. Por ejemplo, si en Las Condes se pagaba 1 millón de pesos en contribuciones, un vecino, 650 de esos iban al Fondo Común Municipal, bueno, todavía van, pero de los adultos mayores ya van a dejar de ir, y se redistribuía en comunas como Cerro Navia. Cerro Navia actualmente este año va a recibir 226 más o menos del Fondo Común Municipal en términos de impuesto territorial. No sabemos aún cómo se va a disminuir eso. Y si bien en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea quizás no se sienta una cifra de 200, en el presupuesto municipal quizás no es tanto, pero en Cerro Navia eso se siente. Y también concuerdo que se siente en Los Espejos, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, de las comunas más pobres de la región metropolitana. No sé si es mi visión, pero cuando uno piensa en Cerro Navia, de pronto piensa en pobreza. ¿Hay pobreza? Hay mucha pobreza en Cerro Navia. Este último tiempo, cuando la comuna se ha visto bien golpeada por, a mi juicio, temas externos, que han sido estos recortes que se vienen, y también temas internos, de sobreestimación del presupuesto municipal que ha hecho el alcalde Tamayo. Por eso estamos en una auditoría, en donde a partir de sobreestimar el presupuesto, asumes que vas a recibir un cierto presupuesto que en la práctica no lo recibes en los hechos concretos, y gastas en función de lo que presupuestaste, que sobreestimaste. Entonces eso genera un déficit presupuestario a nivel municipal que se alertó este año, está con fuerza, y el alcalde en los próximos años, y sobre todo este año, ha empezado también a aplicar recortes a nivel municipal. Y eso se siente, por ejemplo, en las cajas de mercadería. En Cerro Navia nos están entregando, como sucede quizás en Renca, en Cerro Navia en el invierno, sobre todo también los vales de gas a los adultos mayores. Los vecinos de Cerro Navia solamente han recibido el vale de gas que entregó el presidente del gobierno de Kast, pero a nivel local se cortó ese financiamiento, se cortó el financiamiento para la mercadería, y eso se le está cortando mucho. Y eso existía antes. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta nosotros? Porque cuando va un vecino común y corriente que quedó sin pega, ¿cachai? Puede ser con este desempleo que hay actualmente, quedó sin pega, va a la municipalidad a buscar un tipo de auxilio, rebota en Dideco, no haya para dónde ir y llega a la oficina de nosotros los concejales alertando de esta situación. Oiga, estoy mal económicamente, quedé sin trabajo hace 3 meses, ustedes tendrán cómo poder apoyarme con mercadería, y uno ahí no haya qué hacer porque la municipalidad no tiene cómo poder apoyar en estas emergencias que hemos visto. El desempleo se está acercando a 2 dígitos, sobre todo en la mujer, en la juventud, y sobre todo son mujeres y jóvenes que se acercan al municipio a pedir apoyo social, que no lo tenemos en este momento. Y no se vienen años mejores, porque si bien hay recortes a nivel presupuestario, a nivel local, a futuro se vienen a nivel ya estatal. Y el recorte en el Fondo Común Municipal se va a empezar a evidenciar también en los territorios, y eso vemos muy compleja la situación social en una comuna que, si uno analiza la mediana de sueldo del trabajo formal, que también no es la gran mayoría de la comuna, el trabajo formal, la mediana es bajo la mediana nacional. La mediana nacional va en los 611.000 pesos, la mediana local de nosotros yo creo que está como empujándose en los 580.000 pesos de personas que trabajan de manera formal. Entonces, una comuna que depende en su salud, en su educación, en la vivienda, en el transporte, en la PGU. El 97% de nuestros adultos mayores se jubila en base a la PGU, que sobre todo las mujeres es lo único que se sostienen. Entonces, si vienen recortes al Estado, y en una comuna que depende casi el 100% de muchos de los servicios esenciales para el desarrollo de la vida del Estado, va a empezar a golpear mucho más fuerte. ¿Y qué futuro le ves tú a la comuna? Mira, yo tengo mucha fe en la inversión privada que se pueda atraer a la comuna. Ya, tal como dije, en el sector poniente de la comuna, cercano a Vespucio, ya está avanzando una calle, ya se están llegando algunas empresas de bodegaje. Entonces, ese sector es clave para el desarrollo comunal de Cerro Navia, en empleo, en servicios y en impuestos que lleguen obviamente a la municipalidad y que puedan ser bien implementados después en el territorio. Ese elemento es clave, la inversión privada, y poder atraer mediante la institucionalidad inversión privada. Como supermercado, en la comuna no tenemos supermercado, tenemos uno mayorista que es el Albi. No hay consultas médicas, no hay cajero automático, como dije, no hay institutos, universidades que puedan ir desarrollando la comuna más ampliamente. Hay un cerro que por eso se llama Cerro Navia. Exacto. Escuché por ahí que querían hacer algo, un parque, un planetario. ¿Hay algo de eso? Sí, el cerro de Cerro Navia, que le da su nombre a partir de esta familia Navia, que era como dueña de grandes territorios en la comuna, y también un espacio también en Quinta Normal. Ese cerro tiene mucha historia, también fue como un espacio ceremonial incaico,
Después fue Quintas de Recreo. ¿Y de eso se mantiene? ¿Hay algo, algún vestigio de eso? Sí, se encontraron vestigios de que era un centro ceremonial. Pero no está protegido. No hay vida alrededor del cerro, y en la última década, a lo menos, se transformó en un espacio de ruco, de delincuencia, de consumo de droga, alcohol, un espacio que era como una zona roja de la comuna, junto con basura, microbasural, etc. Entonces, una inversión muy buena que llegó del gobierno regional es poder transformar el cerro de Cerro Navia en un parque. Ya darle vida a partir de un parque que incluso pueda tener una cascada. Y eso está financiado hoy en día por el gobierno regional. Lo que está en proyecto para futuro es un planetario, que está siendo inspirado a partir del planetario que se generó en Huechuraba, y poder acercar también a la comuna a las ciencias. Va a haber una estación Va a haber una estación a menos de 100 metros del cerro de Cerro Navia. Una de las estaciones de la línea 7 en Cerro Navia vamos a tener esa. Y vamos a tener la estación del Félix Bulnes, Mapocho con Huelén, una zona que el presidente Boric, cuando llegó a la comuna, dijo que iba a ser la estación de intermodal para llegar al aeropuerto de Santiago, porque el aeropuerto, si uno mira hacia el poniente, está como al frente de Cerro Navia más que al frente de Pudahuel. Pero de todos los impuestos se los lleva a Pudahuel. Cerro Navia llega hacia el sector más poniente, hasta Vespucio, por la calle José Joaquín Pérez. Entonces, si tú miras de José Joaquín Pérez hacia el sur, industria. Si miras de José Joaquín Pérez hacia Cerro Navia, son nogales. Quedaron cercados por la nada. Exacto. Entonces, ese es el polo de desarrollo que yo tengo. Es clave también en ese tema, el tema que hoy día está en boga, que es la seguridad. ¿Cómo aseguramos que una inversión que llegue a la comuna no sea saqueada, tenga la seguridad de que esos espacios va a ser protegido? Y ahí es uno de los puntos clave del futuro de Cerro Navia, que hoy día es muy complejo. ¿Y hay muchos puntos de delincuencia en este momento? Cerro Navia tiene espacios tomados por el narco, poblaciones en donde desde la muerte del que se le hizo una serie en Netflix del Baby Bandito, ¿sí? La vuelta de eso, la réplica de la banda rival generó homicidios en la comuna, daños colaterales, vecinos que viven alrededor o iban pasando o iban llegando de la escuela. Últimamente, en un enfrentamiento de estas bandas, falleció un niño de 17 años. A ver si estoy equivocado o estoy escuchando mal. ¿Una comisaría para todo Cerro Navia? Una. Esta normal tiene 3. No lo puedo creer. Entonces tenemos 132.000 habitantes que tienen una comisaría, a veces con 20 funcionarios, con 16 funcionarios. Una vez le pregunté al mayor que estaba antes por qué no sacaba el retén móvil afuera a patrullar, pero es una comuna que siente el desamparo, la desesperanza. Yo lo he visto en los rostros de las personas que dicen como que a veces hay que irse nomás de acá, como que la comuna no se ve como a futuro. Bueno, ahora últimamente ha salido como a nivel nacional el tema de que la gente tiene como desesperanza en torno al futuro, y las encuestas marcan eso, que si le preguntan su optimismo acerca del futuro está como muy bajo. Yo creo que si lo hacemos en Cerro Navia sale bajo la mediana, más bajo a nivel nacional. Entonces eso se vive en la comuna, se palpa. Tú eres de la comuna, vives en la comuna. Entraste a la política muy joven, como a los 18 años. Sí, yo soy históricamente de la Villa Resbalón, una población histórica de la comuna. Son más conocidas así la Erminda de la Victoria, la Violeta Parra, pero el pueblo del Resbalón incluso es más antiguo que la comuna de Las Barrancas. Yo encontré un escrito de Benjamín Vicuña Maquena que habla del pueblo del Resbalón desde el año 1855 más o menos, que era como una zona campestre donde la gente iba a bailar. Él describe ahí, sonaba, lo íbamos acercando al pueblo del Resbalón y sonaba el arpa y la vihuela, las quintas de recreo, los pozones del río Mapocho, entonces iban como a veranear. Él contaba que el tránsito desde el barrio Concha y Toro o un poquito más acá, Brasil Camin, demoraba un mediodía en llegar. A media mañana descansaban en el Cerro de los Navia. ¡Qué locura! Y se iban a veranear a Cerro Navia, al pueblo del Resbalón, Benjamín Vicuña Maquena y la gente que vivía en esos barrios. La pasaban muy bien y a media tarde... Eso ya era a las afueras de Santiago. Y a media tarde cruzaban a Renca, a la hacienda de la familia Pérez Gil, que después se conoció como el Pérez Gil. ¡Qué entretenido! Y ahí iban a las carreras de caballo. Por eso los cuasimodos más antiguos son de Renca, porque ahí ya estaban las carreras de caballo y todo el tema. Entonces, y después viene la comuna de Las Barrancas. La comuna de Las Barrancas nace en 1897, que partía en Matucana hasta el túnel Lo Prado. Se desprende el año 1915 se desprende Quinta Normal y queda en 1975 como el Gran Pudahuel. Por eso la canción de Sol y Lluvia, el Pudahuel y la bandera, porque era el Gran Pudahuel en el 75. Llegamos al 81 y la dictadura subdivide. Está Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia.
Y desde Cerro Navia ahí, Resbalón, de donde yo soy, que en algún momento estuvo como pegado más a Renca, queda metido en Cerro Navia. Y en ese sector, bueno, casi todos los de Cerro Navia nacimos en el Félix Bulnes, que hoy día es de la comuna de Cerro Navia, y estudié en una escuela que se llamaba... Se creó otro hospital, pues hay un hospital nuevo. Un hospital nuevo, pero con el mismo nombre, se trasladó el Félix Bulnes histórico. Ya. Que nace como un sanatorio de la tuberculosis, por allá por el 38, más o menos, en Pedro Aguirre Cerda, en Quinta Normal. Y se traslada el año 2020 completamente ya a Cerro Navia. Y ahí queda. Y yo soy como del sector norte, cercano al río Mapocho. Entonces siempre ha sido nuestra vida cercana al río, tirar piedra al río, jugar ahí. Por ahí está la mención de Víctor Jara también. El Luchín, claro, es más de la Herminda de la Victoria. Sectores también, no sé, pues plantaciones de cualquier cosa. Cuando nos cuentan los adultos mayores, llegamos acá, nos estábamos en este terreno y salía, no sé, un choclo. De repente estábamos durmiendo y veíamos al otro día estaban saliendo los choclos, los espárragos, distintos tipos de ensalada o árboles. Y Víctor Jara, bueno, está el pueblo del Resbalón, al lado viene la Violeta Parra y después viene la Herminda de la Victoria. Y en el año, 67... se hace la toma de terreno el 16 de marzo y llega en el 70 Víctor Jara a hacer como un estudio etnográfico. Está un par de semanas, va, vuelve, se queda, vive la experiencia de la toma de terreno, de los trabajadores, de la organización, el trabajo femenino lo destaca harto y el trabajo de las infancias. Y a partir de este estudio etnográfico surge el disco La Población, con canciones como Herminda de la Victoria, Luchín y un montón, el disco completo es dedicado a la población. Entonces, en una comuna que no tiene patrimonio monumental, que no tiene grandes edificios y todo eso, la figura de Víctor Jara o Violeta Parra o Gladys Marino, la organización popular, los dirigentes, la memoria histórica, los derechos humanos también, son patrimonio de la comuna que se ponen en valor. Oye, David, te veo súper comprometido con la comuna, me lo cuentas con mucha pasión, la historia, sabes muchas cosas, muchas anécdotas, mucha historia de la comuna. Estáis como para alcalde, ¿o no? Es uno de los proyectos. Pensado? Es uno de los proyectos que tenemos, pero siempre pensando en que sea un proyecto colectivo, que avance, no tan solo en una mejor gestión, sino que tenga ese arraigo territorial. Porque los talentos, como decía el señor René Descartes en 1637 en el discurso del método, se distribuyen en todos los sectores sociales. Pues el buen sentido para analizar la realidad está en todos los sectores sociales. Y Cerro Navia tiene mucho talento que se ha ido desarrollando en gracias a políticas públicas como la de la presidenta Bachelet. La gratuidad ha permitido que talentos de Cerro Navia hoy día sean médicos, sean abogados, sean administradores, sean arquitectos. Porque algo que se ha perdido en esta comuna es que no tiene ninguna fecha de celebración de nada a nivel colectivo. Porque yo soy una persona de izquierda y siento que la derecha ha permeado harto las comunas populares como Cerro Navia, porque al ser un proyecto actualmente ejecutado por el alcalde Mauro de Mayo tan personalista, hiperpersonalista, y sin dejar de espacio a otras fuerzas de izquierda, no se ha peleado la subjetividad política que podría pelearse en la comuna. Se ha hecho gestión en algunas cosas destacables, como la óptica, como la veterinaria, como la farmacia popular, pero no se ha ido a disputar lo que Gramsci señalaba como el sentido común de época. Pero también me gustan los libros de la pedagogía del oprimido, por ejemplo, de Paulo Freire, Carta al profesor, porque no hablan de algo que le faltó a la constituyente y que le sigue faltando a la izquierda. Que llegar a conversar a la población no con un marco teórico de la universidad o de la alta academia, sino que llegar con humildad y llegar como llegó Víctor Jara, a aprender con humildad, a sentarse a comer, sentarse a conversar y transmitir eso y convertirlo en un proyecto de un disco como hizo Víctor Jara y transformar eso hoy día con un lenguaje sencillo, pero que no sea por eso de escasa profundidad teórica, pero con un lenguaje sencillo y que pueda transformar los dolores que hoy día está viviendo Cerro Navia y que yo creo que van a ser más fuertes a nivel futuro en un programa. Por eso recomiendo harto a Gramsci, Víctor Jara y Paulo Freire. Ya pues, David, gracias por estar acá. Un estrecho y abrazo y que te vaya bien en el futuro político. ¿Ya? Suena el teléfono y yo sé quién eres. ¿Quieres encontrarme en alguna esquina para conversar que te sientes harta, amiga mía?